He took the bomb. Hola, soy Bárbara La Jirafa, vengo de Venezuela y soy cantante de pop fusión. Soy Ley de Lorelei Green, vivo en Bilbao, pero ahora mismo estoy viviendo ahí cerquita de Bilbo. Y bueno, soy cantante y compositora. Lorelei, ¿qué sabes de mí? Pues hasta hace unos días no sabía nada, pero desde que recibí tu contacto y me puse a bichear un poco en las redes y demás, pues no sé nada, pero puedo intuir cosas. Y una de las cosas que intuyo es que te sientes súper cómoda, haces que parezca fácil estar en un escenario. Y te veo con mucha fuerza, con mucha energía. Me gusta, tengo ganas de escucharte en directo hoy. ¿Qué sabes tú de mí? Bueno, Lorelei, cuando me pasaron tu Instagram, también lo estuve curioseando. Me gustó mucho tu voz, o sea, me gustan las voces particulares y la tuya entró allí. Estuve viendo unos vídeos tú presentándote en unos lugares, haciendo unos bolos o algo así. Súper suave y súper profesional, o sea, tocas muy bien la guitarra y es algo que no hago yo. Así que me encantó lo que he visto de ti. Y tu material en español me ha sorprendido también, porque esperaba que fuera en inglés. Lorelei, ¿qué artista te inspira más? ¿Con qué te identificas más? Pues para mí, buscando inspiración, identificaría como dos vías diferentes. Porque por una parte está el tener unas canciones, cierta música identificada, que yo sé que cuando la escucho me lleva a un estado, ¿no? Y desde ahí se puede explorar. Eso por una parte, y luego por otra, en la literatura encuentro mucha inspiración. Cuando leo a personas que explican cosas que yo también siento de otra forma, digamos que ahí encuentro un hilito del que tirar. Y respecto al género musical, pues yo creo que es una pregunta que te la voy a esquivar, porque me gusta que las personas den una oportunidad a la música antes de etiquetarla. A veces nos limitamos muchísimo y como creo que somos muchas cosas, no la voy a contestar. ¿Y a ti en estos momentos quién te inspira y con qué género te sientes identificada, si es que quieres decirlo? Bueno, de inspirarme me inspiran muchas personas. Me voy a inclinar por las personas, no los escritos, porque realmente no soy una persona de leer. O sea, no leo mucho. Me gusta leer cosas, pero no extensas. Así que de la escritura no, pero sí de las personas. Y una de ellas, por decir un cliché, está Amy Winehouse, como siempre allí. Se puede poner a Billie Holiday también, que me encanta. Y yo no me gusta encapsularme tampoco, porque si escuchas mi música es muy variada, es muy a lo que venga. El primer músico que me ayude bien. Y así que diría que, aunque me incline más por el jazz, me inspira el jazz, hago de todo. Y estoy a favor de tu punto de vista. Ya no quiero escuchar, ya no quiero patalear, ya no quiero seguir luchando. Yo solo quiero poder volar. Porque se empeñan en no dejar que yo me extienda como un alcatraz sobre la brisa. No se va mal, que se sentiría poder saltar.
resolver mis problemas sin titubear, sacando la mano del bolsillo y ya. Pues qué más da, la vida es una sola, hay que vivirla, eso dicen, eso dicen, eso dicen. Ah, solo vives una vez. Yo lo intento, pero siento que mientras tanto a mí ya se me fue la vida, se me fue. Ya no quiero ver jamás a la tele, pues me va a envenenar. Ya no quiero seguir luchando, yo solo quiero poder volar, resolver mis problemas sin titubear, sacando la mano del bolsillo y ya. Pues qué más da, la vida es una sola, hay que vivirla, eso dicen, eso dicen, eso dicen. Ah, solo vives una vez. Yo lo intento, pero siento que mientras tanto a mí ya se me fue la vida, se me fue. Loreley Green, ¿qué te ha gustado más de mi actuación? Pues me ha gustado mucho estar viéndote aquí, tan poquitas personas, e imaginarte en otro tipo de concierto, ¿no? En un concierto de verdad. Me ha apetecido mucho verte en directo y sobre todo esa naturalidad de la que hablaba al principio. Creo que acerté, ¿no? Cuando bicheé un poquito y ya te vi en esos vídeos, porque lo que he sentido en directo es muy parecido. Es esa naturalidad, esa honestidad, me ha encantado. Bueno, la anécdota más graciosa en el escenario para mí ha sido la primera vez que estuve en un escenario, que fue la más horrible y la que más aprendizaje me dio en la vida. Me acuerdo que estuve cantando La vida en rosa de Edith Piaf y tenía un suéter, un jersey, cuello de tortuga, que te tapa el cuello. Y me acuerdo que estuve todo el concierto viendo hacia arriba, agarrándome el cuello porque me estaba ahogando del nervio. Y creo que eso es uno de los momentos más graciosos que he vivido en el escenario. Sí, me gusta esto de contar anécdotas que quizá no sean tan chulas, porque es verdad que sobre los escenarios se viven muchas cosas bonitas y chulas, pero también se viven muchos nervios y hay muchos momentos que quizá desde fuera no se notan, pero desde dentro están ahí, ¿no? Y me acuerdo especialmente de un concierto que fue totalmente autoproducido en Vicinay, en un sitio súper chulo. Nos lo habíamos currado muchísimo, llevábamos semanas desde limpiando toda la zona y acondicionándola para poder hacer el bolo, hasta, bueno, todos nosotros. Y en el momento del concierto fue empezar, tocar un tema y al terminar y empezar a dar las gracias, se me empezaron a caer los lagrimones así y la gente pensando, joder, se ha emocionado, tal, qué chulo. Y realmente lloraba de cansancio y, ay, como de... Sé que todos hemos vivido esto, ¿no? A veces que estamos tan cansados, nos lo hemos currado tanto, es como de... ya está, ¿no? Y la gente me decía, te has emocionado y tal, ¿no? Y era cansancio puro y duro. Bueno, creo que el trabajo musical puede explotar de muchas maneras, ¿no? Tanto desde la autogestión como con sello discográfico. Pero es verdad que llegar al sello discográfico es muy difícil y acarrea muchas cosas que depende de lo que tú quieras hacer con tu carrera musical, te conviene mejor irte por un lado o por el otro. Y así que por ahora y mi persona que quiere crear música pura de mi mente, o sea, con mi punto de vista y mi manera de hacer, yo me iría por la autogestión por ahora. Claro, en un futuro, quién sabe si viene la oportunidad.
Es una pregunta complicada de contestar así rápido porque preferiría dedicarme a lo que a nosotras nos concierne y lo que sobre todo nosotras controlamos y delegar ciertos trabajos que son profesionales también, digamos, porque a veces en nuestro curro tenemos que hacer muchos curros diferentes. Y nosotras no somos todo, entonces algunas cosas las defendemos mejor y otras peor. Entonces creo que contar con un sello lo increíble de contar con un sello es que realmente puedes delegar trabajo en ciertos profesionales que van a saber moverlo mejor, que van a saber venderlo mejor. Pero es cierto que tener la libertad de mover las cosas y hacer las cosas exactamente de la forma que tú quieres es libertad. Y por otra parte, creo que no tiene sentido estar con un sello si ese sello no está por ti. Entonces tienen que confluir, ¿no? como esos factores. Living in my head, it feels like dying. Covered with sadness, I don't know how to go away. I'll crush my soul and crush my life. Every minute and I only smile for us. So someone help me to not break myself. Only need to stay in my pieces. Whoa, with my pieces. Whoa, with my pieces. Whoa. Why don't you notice I'm bleeding in songs and you outside watching? It's okay, it's okay. Show it me good things, making me laugh, giving me all of you, but where is there light to see the end of the tunnel? Where is my way to escape from me? Oh no, no, please someone help me to not break myself. Only need to stay with my pieces. Where is the light to see the end of the tunnel? Where is my way to escape from me? Oh no, no, please someone help me to not break myself. Only need to stay with my pieces. Whoa, with my pieces. Whoa, with my pieces. Whoa, oh no. Llevas los zapatos rotos, los aullidos roncos de tanto escapar, gritando para que en el fondo no seas tan difícil de encontrar. Llevas las manos abiertas, mentiras ciertas. Llevas el sentido alerta, historias muertas por enterrar y empezar. ¿Qué hay de ti?
¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de aquel boceto que olvidaste terminar? Aire y a volar, aire. Ya estás aprendiendo que caminar no es siempre huir y que la dirección no siempre depende de ti. Llevas las manos abiertas, mentiras ciertas, mentiras ciertas. Llevas el sentido alerta, historias muertas por enterrar y empezar, y empezar. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de aquel boceto que olvidaste terminar? Aire y a volar, aire. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de aquel boceto que olvidaste? Aire. Pues yo sí creo que se puede vivir de la música, pero no es fácil. Creo que vivir de lo que te gusta requiere mucho sacrificio, mucho trabajo y concentración, ánimo, porque autogestionarse y hacer lo que tú quieres no siempre te trae el dinero. Que al final el dinero no es lo más importante, sino la autorrealización. Pero el dinero te mantiene y te ayuda a autorrealizarte. Así que, ¿se puede vivir de la música? Sí. Yo, por ejemplo, he vivido desde que me fui de mi país de la música. Casi. O sea, se podría decir haciendo un trabajo paralelamente, de vez en cuando. Pero me he ido por la música y he estado luchando. Y actualmente vivo de la música, doy clases de canto, intento hacer lo más fiel a la música que puedo, sacarle el jugo a lo que más me gusta, lo más que puedo. Pues estoy de acuerdo con mi compi en que sí se puede vivir de la música, pero hay que tener un poco de cuidado con la expectativa que podemos tener, que además creo que se nos genera mucho, ¿no? Desde los medios audiovisuales y demás, como que vivir de la música es de repente tener un proyecto que lo peta y entonces tú vivir genial, ¿no? De esa movida. Y hay que tener mucho cuidado con esperar eso. Se puede vivir de la música si realmente sabes lo que quieres, estás dispuesto a trabajar en diferentes proyectos y de distintas maneras, y quizá no solo en lo que a ti te mueve, y si no, siempre se puede compatibilizar con la música. Lorelei, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de mí? Pues lo que más me ha encantado que hayan sido temas propios, porque me han gustado mucho y este tipo de tema que te lo he tenido que preguntar después, no te he dicho a ver si eran tuyos porque me han encantado. Eso por un lado. Y por otro, esa soltura que tienes en el escenario, cómo te mueves. Porque yo precisamente al estar siempre en el escenario tras una guitarra, es como un escudo que a veces te limita también. Y luego cuando estás sin guitarra en el escenario te sientes un poquito de madera a veces, ¿no? Entonces el verte a ti moverte con esa naturalidad por el escenario me ha encantado. Haces que también la persona que te ve se sienta cómoda, porque es lo que transmites. ¿Y a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención la seguridad y la melodía la tenías muy clara. Tenías muy claro la estructura de tus canciones y eso es algo difícil de ver con esa claridad.
Sabes dónde entrabas, sabes dónde... O sea, la parte de la estructura, yo sé que no es una parte importante tal vez para el público, pero no sé, a mí sí me gusta ver cuando un cantante sabe las estructuras, dónde entra, y a mí me parece que manejas muy bien esa parte en tus propias canciones, y no te he escuchado más que en el Instagram, pero me parece brutal ese aspecto, me gusta mucho. See you later.